Hola gente de YouTuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 174. Visión. Punto de vista de tercera persona. Tengo muchas ganas de llevarlos a ambos, dijo Steve, con los ojos fijos en Wanda y Pietro. Wanda ignoró el comentario y se concentró en el asunto en cuestión. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la cuna? Preguntó con sospecha. No te preocupes por eso. Stark la tiene. Él se ocupará de eso, respondió Steve, su tono tranquilo pero tranquilizador. Los ojos de Wanda se entrecerraron con incredulidad. No, no lo hará. Stark no está loco, dijo Steve a la defensiva. No lo conoces. La expresión de Wanda se endureció. Stark haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Se quedaron en un tenso silencio, el peso de las preocupaciones no expresadas colgando entre ellos. Tony y Pietro intercambiaron miradas, pero optaron por permanecer en silencio. Steve rompió el punto muerto, se dio la vuelta y presionó su comunicador. Stark, pasa. Stark, ¿alguien en el comunicador? La voz de Wanda cortó el silencio. Ultron no puede distinguir entre salvar al mundo y destruirlo. ¿De dónde crees que saca eso? Steve exhaló pesadamente, reconociendo el punto que Wanda había planteado. El rugido de una motocicleta les llamó la atención. Se giraron para ver a Melissa conduciendo una, con el maestro Splinter encaramado en la otra, perteneciente al Capitán América. Pietro se quedó mirando, desconcertado. No soy el único que ve esto, ¿verdad? ¿Todos lo ven también? Un ratón conduciendo una motocicleta. Ya lo he visto todo. Ustedes los estadounidenses tienen una compañía muy extraña, dijo Wanda, con la mirada fija en la escena. Este ratón tiene un nombre, muchas gracias. Soy el maestro Splinter, dijo la rata, poniéndose de pie y haciendo una reverencia con un gesto elegante. Pietro parpadeó, se volvió hacia Wanda y articuló. ¿Habla? Wanda parecía igualmente perpleja, con el ceño fruncido por la confusión. El maestro Splinter le hizo un gesto respetuoso a Steve. Su motocicleta, capitán, dijo, saludando antes de saltar sobre el hombro de Tony. Tenemos que volver con Stark antes de que haga algo imprudente, dijo Steve, con expresión seria. Esta estructura no es compatible, murmuró Stark, escribiendo furiosamente mientras examinaba una pantalla. La base se alzaba frente a él, con Banner caminando de un lado a otro cerca. La torre de codificación genética está al 97%. Debes cargar los esquemas en los próximos 3 minutos, advirtió Bruce. Voy a decir esto una vez, anunció Steve, entrando en la habitación. ¿Qué tal si no sé? Se burló Stark. Apágalo. Ordenó Steve. No, no va a pasar, replicó Stark. No sabes lo que estás haciendo, exclamó Steve. Ah, ¿y lo sabes? Desafió Bruce, mirándolo fijamente. No está en tu cabeza, añadió, mirando a Wanda. Sé que estás enfadada, dijo Wanda, alejándose de Steve. Oh, ya hemos superado eso, replicó Bruce con frialdad. Podría estrangularte y no cambiar ni un ápice. Es mucho más genial oírlo en persona, pensó Tony con un ligero escalofrío. Tony se acercó, con las manos detrás de la cabeza. Estás metiendo a Jarvis en esa cosa, ¿verdad? Yo digo que lo dejes hacerlo. ¿Cómo? Comenzó Stark, formándose una leve sonrisa. Porque eso es exactamente lo que yo habría hecho. Tony se encogió de hombros. No tienes voz ni voto en el asunto, dijo Steve con firmeza. Claramente no entiendes lo que está en juego aquí. No, claramente lo entiendo. Pero hay algo que pareces no entender sobre nosotros los Stark. Nunca cometemos el mismo error 2 veces, replicó Tony. Pietro se puso en movimiento, pero un zarcillo negro salió disparado y lo hizo tropezar. Alto, amigo. ¿A dónde crees que vas? Tony sonrió. Las manos de Wanda brillaron rojas, listas para atacar, pero Melissa intervino, enviando a Wanda de volar hacia atrás con un latigazo de sus zarcillos. Steve arrojó su escudo hacia la computadora y los sistemas, sin embargo, el maestro Splinter salió disparado y envió su cola hacia él, lo que provocó que cambiara de rumbo. Al ver cómo estaba resultando todo, Stark comenzó a invocar su armadura, ganó sus repulsores y la disparó hacia Steve, quien ya había recuperado su escudo y bloqueado la explosión.
Pietro dio un paso atrás y miró a Tony y justo cuando estaba a punto de cargar hacia él sonó un disparo y en cámara lenta Pietro vio que la bala se elevaba lentamente frente a él. El vidrio debajo de Pietro se rompió y cayó directamente y fue rodeado por Clint y Natasha mirándolo con una sonrisa. ¿Qué? ¿No lo viste venir? Preguntó Clint con una sonrisa. Wanda se puso de pie y miró a Melissa y Tony con una mirada fulminante, sin embargo, antes de que pudiera actuar, Bruce apareció envolviendo su brazo alrededor de su cuello. Intenta hacerme enojar, verás lo que pasa, advirtió Bruce en voz baja. Wanda disparó su energía a través de su cuerpo empujando a Bruce fuera de ella. Fue entonces cuando Thor apareció deslizándose en la habitación, examinó la lucha interna antes de correr hacia adelante y saltar sobre la cuna sorprendiendo a todos. Levantó su martillo hacia el cielo y arcos de electricidad volaron y se reunieron alrededor de su martillo. ¡No!, gritó Bruce en protesta, viendo lo que Thor estaba planeando hacer. Bajó su martillo a la cuna y cargó toda la electricidad que reunió a través de él. Stark vio desde la pantalla frente a él que se estaba sobrecargando con energía y poder. ¡Bum! La puerta de la cuna se abrió de golpe y Thor salió volando hacia atrás con una gran explosión que liberó su martillo. El vapor se elevó desde la abertura de la cuna y salió una figura desnuda roja y plateada encaramada en la parte superior de la cuna. En su frente había una piedra amarilla brillante. Todos se levantaron ligeramente mientras lo miraban y parecía estar observando a todos a su alrededor. Cargó hacia Thor y Thor lo hizo rodar sobre sus hombros rompiendo un panel de vidrio y volando hacia la ventana. Sin embargo, cuando llegó a la ventana, de repente se detuvo por completo. Se dio la vuelta lentamente y observó el paisaje. Mientras observaba la escena y asimismo a través de la ventana hacia el cielo nocturno, el Capitán América saltó desde el piso superior, Thor saltó junto a él y le tendió la mano a Steve haciéndole un gesto para que se detuviera. Tony y Melissa aparecieron no muy lejos. Melissa tenía una mirada curiosa y fascinada mientras veía al androide frente a ellos. Ahora todos bajaban y aparecían en la habitación donde el androide lo observaba con atención. Se había detenido de cara a la ventana y se giró para mirar a todos los presentes, voló hacia abajo y tocó el suelo y se disculpó, lo siento, eso fue extraño. Luego se giró hacia Thor y asintió con la cabeza, gracias. El androide miró a Thor por un momento antes de levantar ligeramente su pecho hacia arriba, una capa amarilla comenzó a materializarse y formarse casi como si imitara la propia capa de Thor. Capítulo 175. Hacia Sokovia. Punto de vista en tercera persona. Thor, ¿ayudaste a crear esto?, preguntó Steve mientras miraba hacia el androide. Tuve una visión, explicó Thor, un remolino que absorbe toda la esperanza de vida, y en el centro de eso, dijo mientras señalaba la gema amarilla brillante en el centro de la frente del androide. ¿Qué? ¿La gema?, preguntó Bruce confundido. Es la gema de la mente, respondió Thor, una de las 6 gemas del infinito. El mayor poder del universo, incomparable en sus capacidades destructivas. Entonces, ¿por qué traería así?, comenzó Steve antes de que Thor interviniera. Porque Stark tiene razón, dijo Thor con firmeza. Definitivamente es el fin de los tiempos, ¿no?, dijo Bruce con cautela. Los Vengadores no pueden derrotar a Ultron, dijo Thor mientras miraba a su alrededor. No solo. El androide se unió. ¿Por qué tu visión suena como Jarvis?, preguntó Steve. La mejor pregunta es ¿por qué Jarvis suena como tu visión?, Tony dijo sabiamente. Mientras todos lo miraban, Tony se sonrojó levemente. Solo estoy diciendo tonterías, no me hagan caso. Stark puso los ojos en blanco y explicó, reconfiguramos la matriz de Jarvis para hacer algo nuevo. Creo que me harté de lo nuevo, replicó Steve. El androide comenzó a caminar hacia ellos mientras comenzaba a decir, ¿crees que soy un hijo de Ultron? ¿No lo eres?, preguntó Steve. El androide negó con la cabeza, no soy Ultron, tampoco soy Jarvis, soy... Tony resistió el impulso de decir Iron Man. Perdió su oportunidad cuando Wanda se acercó para decir, eché un vistazo dentro de tu cabeza, y todo lo que vi fue aniquilación. El androide miró a Wanda y dijo con confianza, mira de nuevo. Su sello de aprobación no significa nada para mí, agregó Clint. Lenguaje, advirtió Tony sin perderse esto. Steve solo pudo gemir de fastidio, ya que no podía culpar a nadie más que a sí mismo por esto.
Sus poderes, los horrores en nuestras cabezas, el propio Ultron, todos provienen de la gema de la mente, y no son nada comparados con lo que puede desatar, dijo Thor en tono de advertencia. ¿Con ella de nuestro lado? ¿Lo está? Preguntó Steve, girándose para mirar al androide. ¿Estás de nuestro lado? Todos se volvieron para mirar al androide esperando sus palabras. No creo que sea tan simple, dijo finalmente. Bueno, será mejor que se vuelva realmente simple muy pronto, dijo Bruce amenazadoramente. Hubo una pausa como si el androide estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Estoy del lado de la vida, Ultron no, él acabaría con todo. ¿Qué está esperando? Preguntó Steve. A ti, replicó el androide. ¿Dónde? Preguntó Steve. Sokovia, respondió Tony con confianza. ¿Cómo lo sabes? Cuestionó Steve. Durante nuestra pelea en el aire, coloqué un poco de mi simbionte en él para rastrearlo antes de enviarlo a volar. De esa manera puedo rastrearlo, ya que es un rastreador biológico que no podría encontrar, explicó Tony con bastante orgullo de sí mismo. Stark tenía una mirada impresionada, mientras que Bruce se acercó al androide y le preguntó: si eres un monstruo que Ultron había creado, ¿qué harías? Hubo una pausa tensa en el aire antes de que el androide dijera: no quiero matar a Ultron. Antes de alejarse, es único y sufre, pero ese dolor se extenderá por la Tierra. Así que debe ser destruido. Cada forma que ha construido, cada rastro de su presencia en la red. Tenemos que actuar ahora, y nadie puede hacerlo sin los demás. Todos se quedaron mirando. Tal vez soy un monstruo, dijo el androide mirando sus propias manos. No creo que lo sabría si fuera uno. Comenzó a caminar de nuevo antes de continuar. No soy lo que tú eres, ni soy lo que pretendías. Así que puede que no haya forma de que confíes en mí. Pero tenemos que irnos. Todos siguieron mirando, ahora con un pequeño aire de incredulidad, ya que había recogido a Mjolnir y se lo estaba ofreciendo a Thor. No es gran cosa, yo también puedo levantarlo, susurró Melissa con un pequeño resoplido. Hubo un pesado silencio que siguió cuando Thor tomó el martillo ofrecido de nuevo en sus manos. Mientras el androide se alejaba, el incómodo silencio continuó, rompiéndolo golpeando ligeramente el mazo contra su palma. Bien. Thor caminó hacia Stark y le dio una palmadita en los hombros. Bien hecho. 3 minutos, consigue lo que necesitas, ordenó Steve. Oh, una secuencia de ponerse el traje, qué emocionante, dijo Tony, agitando ligeramente el puño con entusiasmo. Mientras tanto, todos se separaron y fueron a buscar lo que necesitaban. Aukeye fue a buscar una recarga de sus flechas, Natasha, aunque tenía su propia arma personal constantemente alrededor de su muñeca, fue a buscar un poco de protección adicional. Escondió pequeños cuchillos y una pequeña pistola alrededor de su cuerpo. Mientras Stark configuraba una nueva IA en su traje, tenía una unidad flash con el nombre Frida y lista que insertó. Bruce fue y se puso un traje de una pieza morado que fue creado por Tony con fibras de moléculas inestables. Es el símbolo de los Vengadores justo en su pectoral izquierdo. Mientras Melissa miraba a Thor con los ojos entrecerrados, no te olvides de la promesa, empuñaré ese martillo en ese campo de batalla incluso si es lo último que hagamos. Thor tenía una leve sonrisa, no he olvidado mis palabras. Bien, fue todo lo que dijo Melissa antes de alejarse confiadamente con la cabeza en alto. Después de que todos obtuvieron lo que necesitaban, todos estaban esperando dentro del Kinghead. Steve fue el último en entrar. Tony se inclinó hacia Melissa y susurró en una voz para que todos lo escucharan. Aquí viene, uno de sus famosos discursos. Steve sonrió levemente antes de que su expresión se volviera seria mientras se dirigía a la parte delantera del jet y comenzaba a dirigirse a todos. Ultron probablemente ya sabe que venimos, lo más probable es que nos encontremos con un intenso fuego. Y para eso nos inscribimos, pero la gente de Sokovia no. Así que nuestra prioridad es sacarlos. Todo lo que quieren es vivir sus vidas en paz y eso no va a suceder hoy, pero podemos hacer todo lo posible para protegerlos. Podemos hacer el trabajo y descubrir qué ha estado construyendo Ultron y despejar el campo. ¿Mantenemos la pelea entre nosotros? Hubo un silencio en el aire antes de que Steven continuara. Ultron piensa en nosotros como monstruos y que somos lo que está mal en el mundo. No se trata solo de vencerlo, se trata de si él tiene razón. Tony sostuvo su antebrazo hacia Melissa y articuló las palabras piel de gallina. Melissa simplemente puso los ojos en blanco. Capítulo 176. Evacuación. Punto de vista de tercera persona.
Mientras Tommy y los demás se acercaban a Sokovia, Tommy dijo: ayudaré con la evacuación. Puedo crear una construcción ligera lo suficientemente grande como para transportar personas y volar lejos del campo de batalla. Wanda, parada unos pasos frente a él, intervino, su marcado acento socoviano agregando un atractivo distintivo a sus palabras. Ayudaré, se ofreció, sus dedos se curvaron ligeramente mientras un brillo escarlata envolvía sus manos. Puedo ser persuasiva. Ayudará a convencer a la gente de que se vaya sin demasiadas preguntas. Melissa, parada cerca de Tony, lanzó una mirada cautelosa a Wanda. Hubo un cambio sutil en su postura mientras se acercaba a Tony, su comportamiento protector, casi posesivo. Wanda se dio cuenta de esto y no pudo evitar dejar que una mezcla de diversión y desdén parpadeara en sus rasgos. Para Wanda, Tony era solo un niño, y la silenciosa exhibición territorial de Melissa parecía casi ridícula. Con una sonrisa burlona en sus labios, Wanda comentó: no voy a robarte a tu novio. Melissa entrecerró los ojos y se burló, con una voz cargada de desafío. No es que pudieras. Oh, sí que podría, dijo, con una sonrisa traviesa tirando de las comisuras de su boca. El codo de Melissa conectó con el costado de Tony antes de que pudiera reaccionar, lo que hizo que se doblara ligeramente, un fuerte "oh" escapó de sus labios cuando el aire fue expulsado de él. Wanda se rió entre dientes suavemente, mientras Pietro, apoyado casualmente contra la pared, sacudió la cabeza con exasperación. Idiota, murmuró en voz baja. Melissa se dio la vuelta con un resoplido, sus labios fruncidos en un puchero. Bastardo, murmuró, su irritación evidente. El Capitán América, siempre la voz de la razón, intervino con un tono firme y autoritario. Concéntrate. Sokovia está justo delante. Tony cerró un ojo, concentrándose. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Stark, mirándolo. Accediendo a una pieza de mi traje que dejé con Ultron. Parece que lo encontró después de descartar su antiguo cuerpo y transferirse a uno hecho de vibranium, explicó Tony. ¿Qué más ves?, preguntó Natasha, tratando de obtener una imagen más clara. Los ojos de Tony de repente brillaron rojos, sorprendiendo a los demás, mientras un holograma se proyectaba desde él, mostrando a Ultron sosteniendo la pieza del traje en su mano, esperando en lo que parecía ser una capilla. Está esperando, y si tuviera que adivinar, es por ti, dijo Tony, desactivando el holograma y mirando a Stark. Sin dudarlo, Stark caminó hacia un compartimento oculto en la pared del jet. Tocó un panel oculto y la pared se abrió para revelar su traje, listo. Se lo puso, el traje se cerró a su alrededor con una serie de clics y zumbidos mecánicos. Los ojos del traje y el reactor de arco brillaron con una luz azul brillante mientras se encendía. Con una última mirada a su equipo, Stark activó sus propulsores y cayó hacia atrás del avión. Los demás lo vieron descender, el brillo de su traje se desvaneció en la distancia. La escotilla del avión se abrió y Wanda y Tony fueron los primeros en salir, seguidos de cerca por los demás. Se separaron, cada uno concentrándose en su parte de la misión. Wanda descendió con cautela hacia el suelo, sus movimientos eran vacilantes e inestables. Aunque había usado sus poderes muchas veces, la levitación todavía era una habilidad relativamente nueva, una que no dominaba por completo. Cuando sus pies tocaron el suelo, tropezó un poco, pero rápidamente se recuperó y un rubor se apoderó de sus mejillas. Miró a su alrededor, esperando que nadie se hubiera dado cuenta, pero sus ojos se encontraron con la mirada divertida de Tony. «Oh, cállate», se burló, claramente avergonzada. Tony se encogió de hombros con indiferencia. «Ni siquiera he dicho nada». Wanda entrecerró los ojos y decidió ignorarlo, concentrándose en cambio en la tarea en cuestión. Ella curvó sus dedos y un suave resplandor escarlata envolvió sus manos. La energía fluyó hacia afuera, tejiendo a través del aire como un ser vivo. Se filtró a través de las ventanas y se deslizó por debajo de las puertas, buscando cada abertura. Los zarcillos de luz carmesí se deslizaron hacia las mentes de los habitantes desprevenidos. Dentro de sus casas, las familias reunidas alrededor de las mesas de comedor o descansando en las salas de estar se congelaron en medio de la acción. Sus ojos se vidriaron con el mismo tono escarlata y, como atraídos por una fuerza invisible, se levantaron de sus asientos, moviéndose al unísono hacia las salidas. En cuestión de momentos, filas de personas, familias enteras, comenzaron a marchar fuera de sus casas, dirigiéndose hacia las zonas seguras designadas. Tony dejó escapar un silbido impresionado.
Hablando de miedo tilde. Solo haz lo que se supone que debes hacer, espetó Wanda, mirándolo con una mezcla de irritación y vergüenza. Tony levantó las manos a la defensiva. Está bien, está bien. Voló hacia la multitud reunida, posicionándose por encima de ellos. Desde abajo, una luz roja radiante comenzó a materializarse bajo los pies de los evacuados. Se expandió rápidamente, tomando la forma de un enorme avión de carga con enormes hélices. Las hélices cobraron vida, elevando el avión y sus pasajeros por los aires, transportándolos a salvo a las afueras de Sokovia. Para el siguiente grupo, Tony conjuró una gran mansión que flotaba sobre el suelo, llevando a sus ocupantes a un lugar seguro. Continuó con sus esfuerzos, finalmente fabricando un gran velero con velas realistas que ondeaban al viento. La embarcación, con estilo de barco pirata, llevaba el símbolo de los Vengadores en su mástil, una vista tranquilizadora para los evacuados. Todos los civiles están a salvo y fuera de peligro, informó Tony por el comunicador. Buen trabajo, ustedes dos, la voz de Steve crepitó a través de la línea de comunicación. Tony se cernió sobre la ciudad, inspeccionando la escena de abajo. Con un gesto concentrado, comenzó a formar una cúpula protectora alrededor de los civiles restantes. La cúpula brilló mientras se expandía, envolviendo no solo a la gente sino también al área circundante, asegurando la máxima seguridad. Una vez que la cúpula estuvo completamente formada, Tony descendió y aterrizó junto a Wanda, quien lo miraba con curiosidad. ¿Qué? Preguntó Tony, notando su expresión. ¿Ya te enamoraste de mí? Me siento halagado, pero soy un hombre comprometido. Lo siento si te di una impresión equivocada. Wanda lo miró fijamente, sin impresionarse. Solo iba a preguntar tu nombre. Oh, Tony se rió entre dientes, su actitud arrogante vaciló por un momento. Es Tony Stark. Estoy hablando en serio, dijo Wanda, poniendo los ojos en blanco. Yo también, respondió Tony, su tono se suavizó. Mi nombre es Tony Stark. Solo soy, de otro universo. Los ojos de Wanda se abrieron ligeramente, su curiosidad se despertó, pero rápidamente la ocultó con un exterior tranquilo. Interesante, dijo, su tono mezclado con escepticismo. ¿Otro universo, eh? Sí, asintió Tony, la sonrisa regresó a su rostro. Es una larga historia, pero tenemos cosas más importantes que manejar ahora mismo. Wanda asintió levemente, decidiendo dejar sus preguntas para más tarde, ya que por alguna razón podía decir que él no estaba mintiendo. Por ahora, había una misión que completar. Capítulo 177. Verdaderamente un Stark. Punto de vista en tercera persona. Mientras Tony y Wanda estaban ocupados evacuando a los civiles a la vez, Thor y Natasha se dirigieron a las obras subterráneas de Sokovia. Allí, descubrieron dónde Ultron había injertado su nuevo cuerpo. Mientras investigaban en busca de señales de lo que Ultron había estado construyendo, Stark se elevó por el aire y aterrizó cerca de la iglesia donde se esperaba que Ultron estuviera. En las manos de Ultron había un fragmento del simbionte de Tony, que aplastó casualmente en su brillante palma roja antes de arrojarlo detrás de él como basura desechable, considerándolo inútil. ¿Finalmente vienes a confesar tus pecados? Se burló Ultron, manteniéndose oculto de Stark por unos momentos. No sé, ¿cuánto tiempo tienes? Bromeó Stark, su tono goteando sarcasmo. Más que tú, respondió Ultron de inmediato, saliendo de las sombras para revelar su cuerpo de vibranium mejorado. Stark dio un paso atrás, inclinando ligeramente la cabeza para mirar hacia la imponente figura. ¿Has estado tomando jugo? ¿Un pequeño cóctel de vibranium? ¿Te ves, no quiero decir hinchado? Estás perdiendo el tiempo para proteger a la gente, observó Ultron con un pequeño asentimiento. Bueno, esa es la misión. ¿Lo olvidaste? Replicó Stark, usando el momento para ganar más tiempo. He ido más allá de tu imagen. Soy libre, dijo Ultron, caminando lentamente. De repente, una enorme estructura metálica surgió del suelo, desplegándose y anclándose en su lugar con un chirrido de metal y chispas volando por el aire. Sin que Ultron lo supiera, el fragmento del simbionte de Tony que había descartado había sobrevivido, enfriándose por la explosión de plasma. Comenzó a arrastrarse hacia el dispositivo ahora incrustado en el suelo. ¿Pensaste que eras el único que estaba perdiendo el tiempo? Se burló Ultron. La nueva IA de Stark, Friday, escaneó el dispositivo e informó. El vibranium restante se concentra allí. La función aún no está clara. Así es como terminas, Stark.
Esta es la paz de mi tiempo, declaró Ultron siniestramente. Mientras tanto, al otro lado de Sokovia, los centinelas de Ultron emergieron del subsuelo y se derramaron sobre la superficie de la ciudad. Algo extraño llamó la atención de Steve Rogers. Notó que todos los centinelas giraban la cabeza simultáneamente hacia una sola dirección. Sus ojos se abrieron de par en par. Ahí es donde fueron evacuados los civiles, murmuró Steve con tristeza. Los centinelas se enderezaron antes de correr hacia la ubicación de los civiles. Se dirigen hacia la gente. Detengan a tantos de ellos como puedan, gritó Steve, arrojando su escudo hacia la multitud de centinelas. Rebotó, cortando a varios enemigos antes de regresar a su agarre. Cuando el escudo regresó, Steve lo sostuvo de manera protectora, esquivando las explosiones que se aproximaban. Sus manos se transformaron en desintegradores de energía, brillando con una luz azul pulsante. Steve se abrió paso entre el aluvión, pero se dio cuenta de que lo estaban flanqueando. Con un giro brusco, arrojó su escudo contra otro grupo de centinelas y luego saltó sobre el capó de un automóvil cercano. Al recuperar su escudo, vio cómo rebotaba contra centinelas y vehículos por igual antes de aterrizar de forma segura en su agarre. Manteniéndose firme, se preparó para la siguiente ola de atacantes, con la determinación grabada en su rostro. Oh, definitivamente no esperaba esto, eso es seguro, dijo Tony mientras se paraba junto a Wanda, la cúpula roja llena de civiles detrás de ellos, mientras que frente a ellos una ola de centinelas Ultron corría por el suelo y volaba por los cielos. Quédate detrás de mí por un segundo, dijo Tony mientras se giraba para mirar a Wanda. No necesito tu protección, se burló Wanda mientras se inclinaba hacia adelante, sus ojos palpitaban rojos junto con sus manos. No es de ellos de lo que estoy tratando de protegerte, es de mí, dijo Tony mientras comenzaba a caminar hacia adelante. Tony juntó las manos y su simbionte comenzó a moverse y cambiar. Sus manos se transformaron en un cañón de energía gigante que se veía volverse cada vez más rojo cuanto más energía reunía Tony. Quien pudo sentir la firma de energía que Tony estaba reuniendo rápidamente dio un par de pasos detrás de él. Te mostraré cómo se ve la máxima eficiencia. Tony sonrió emocionado. El simbionte de Tony lo ancló al suelo cuando su capacidad de energía mostró que estaba al 100%. Un rayo de concentración brotó del cañón del brazo de Tony con un sonido agudo indescriptible. Cuando el rayo de energía de Tony atravesó el campo de batalla, se bañó momentáneamente en un intenso resplandor rojo. El suelo bajo la trayectoria del rayo se agrietó y se derritió, dejando un rastro de destrucción fundida a su paso. Los centinelas que volaban por encima fueron atrapados por la onda de energía y se desintegraron en el aire, sus partes mecánicas se redujeron a cenizas que se dispersaron con el viento. Wanda se protegió los ojos del brillo y cuando sintió que la luz disminuía, bajó el brazo y se quedó aturdida. El vapor se elevaba del brazo de Tony junto al suelo frente a él, había un agujero gigante en el ejército de centinelas que se acercaba. Incluso aquellos que fueron atrapados directamente en la explosión parecían lentos ya que algunas de sus partes parecían haberse derretido por el efecto residual del calor. Tony parecía orgulloso del resultado de su ataque y cuando miró un poco con aire de suficiencia hacia Wanda, su expresión se congeló cuando vio una mirada fría y odiosa en sus ojos. No hay pensamiento en eso ahora, dijo con una mueca de desprecio, realmente eres un Stark. ¿Qué? Preguntó Tony desconcertado. Otro universo o no, todos siguen siendo iguales en el fondo, dijo Wanda mientras comenzaba a cargar hacia los centinelas que aún se acercaban. Wanda extendió los brazos y algunos centinelas fueron capturados en sus poderes. Los aplastó contra el suelo antes de conjurar rápidamente un escudo para protegerse. Tony apareció saltando desde los cielos sosteniendo un escudo holográfico frente a él, cargando desde su espalda, zarcillos con extremos hechos de plasma gritaron y comenzaron a cortar a los centinelas. Se dividieron con cada corte, y mientras sus zarcillos cortaban, Tony se giró para mirar a Wanda y preguntó, «Mujer, ¿cuál es tu problema?» Wanda dejó escapar un resoplido mientras comenzaba a disparar rayos hexagonales moviendo su mano detrás de Tony usando la de él para protegerse. Todo lo que ustedes los Stark son capaces de hacer es crear armas de destrucción masiva, no te preocupes por lo que esas armas hagan en el hogar de los demás. En serio no puedes estar enojada conmigo por usar ese ataque antes, ¿verdad? Estamos en medio de una guerra, mujer, ¿crees que vamos a tener tiempo para preocuparnos por los daños colaterales? A eso me refiero.
gritó Wanda mientras conjuraba un escudo completo alrededor de ella y Tony con su poder. Ustedes, los Stark, nunca se preocupan por el daño colateral que causan sus armas, las casas que destruyen. Cuando todo esto termine, ¿a dónde creen que irá esa gente? Se quedarán sin hogar todo porque ustedes querían mostrar su arte. Tony apretó su arma, la levantó y a su alrededor comenzaron a conjurarse construcciones de luz, todas ellas eran trajes de armadura de Iron Man. Sus propulsores rugieron y volaron hacia el ejército de centinelas. Mujer, deja de llamarme así. Tengo un nombre. Espetó Wanda mientras elevaba los autos de la calle en su ira y los arrojaba a todos contra grupos de centinelas que explotaban al impactar. Tony también empezó a verse irritado y gritó. Primero que todo, no hay razón para gritar, estoy de pie frente a ti. Y segundo que todo, las casas y los hogares se pueden reconstruir y reemplazar, pero ¿quieres saber qué no se puede? Las vidas de las personas. Así que o hacemos todo lo que podemos y nos concentramos en exterminar la amenaza lo más rápido posible o actuamos con cuidado tomando nuestro dulce para no destruir los hogares de las personas y correr el riesgo de dejar que los centinelas entren y quiten las vidas de las personas, es uno o el otro, no puede haber dos. Entonces, ¿cuál crees que vale más la pena salvar? ¿Las personas o las casas que permanecerán vacías cuando todos sus ocupantes estén muertos? Tony resoplaba y resoplaba, mientras Wanda permanecía callada, eso pensé, así que menos quejas y más acción. Capítulo 178. Alimentación. Punto de vista en tercera persona. Wanda y Tony no eran los únicos que se enfrentaban a los centinelas de Ultron. Melissa y Pietro también los estaban destrozando, uno en el aire, el otro como una mancha azul en el suelo. Melissa envió un enorme tentáculo desde su simbionte, apuñalándolo directamente a través de un centinela antes de partirlo en dos, partiendo la máquina en dos. Ella desató rayos repulsores en todas direcciones mientras sus tentáculos atacaban, cortando a través de los enemigos con precisión despiadada. No muy lejos de ella, Pietro era una raya azul, lanzándose entre los centinelas, separándolos a gran velocidad. Agarró pedazos de centinelas caídos y los arrojó a otros, usando sus propios restos como armas. Mientras más intentaban apuntarlo con sus láseres, él se apartó del camino, siempre un paso por delante. Los tentáculos de Melissa se dispararon hacia los blasters en las manos de los centinelas, asimilando su tecnología en su simbionte. De su espalda surgieron 6 tentáculos de blaster, apuntando en todas direcciones. Cargados con bioelectricidad, pulsaron con una luz amarilla eléctrica antes de abrir fuego. Disparos rápidos volaron por todas partes, algunos liberando rayos concentrados de electricidad. Pietro tuvo que agacharse y rodar debajo de uno, evitándolo por poco mientras los rayos atravesaban a los centinelas, destrozándolos. Oye. Cuidado a dónde apuntas esa cosa. Parece genial, pero no me frías, niñita. Gritó. ¿Niñata? Melissa arqueó una ceja antes de replicar. Tienes supervelocidad. Estarás bien. Solo no te interpongas en el camino de mis disparos. ¿En el camino de tus disparos? Estás disparando a todas partes a ciegas. Espetó Pietro exasperado. Melissa disparó un rayo que pasó zumbando por la cara de Pietro, golpeando a un centinela detrás de él justo cuando estaba a punto de atacar. Explotó en pedazos. Ninguno de mis disparos es a ciegas, se burló. Claro, por supuesto, respondió Pietro con sarcasmo. Sigamos adelante, necesito asegurarme de que mi hermana esté a salvo. Tu hermana está con Tony. Ella es la más segura aquí, se burló Melissa, sus tentáculos fusionaron 2 blasters, aumentando el tamaño y el poder de sus rayos de energía. Pensé que Stark fue a la iglesia para hablar con Ultron. Y nadie está realmente a salvo al lado de un Stark, se burló Pietro. Mi Tony. Hay 2 Tony Starks, corrigió Melissa. ¿En serio? Pietro inclinó la cabeza confundido mientras barría la pierna de un centinela, agarraba su brazo disparador y redirigía sus láseres hacia los demás. Bueno, de cualquier manera, sigue siendo un Stark, así que mi punto sigue siendo válido. Con eso, aceleró hacia Wanda. Melissa suspiró y negó con la cabeza. Mientras tanto, bajo tierra Thor, Natasha y Bruce también se abrían paso a través de los centinelas de Ultron. Natasha cambió sus armas al modo letal, usando la gravedad cero y la invisibilidad de su traje a su favor. Se elevó por el aire, lanzando ráfagas rojas y conmocionantes de sus pistolas, destrozando a los centinelas en pedazos.
Cuando aterrizó, rodó y desapareció de la vista, reapareciendo solo para golpear con sus armas las caras de los centinelas, decapitándolos con brutal eficiencia. Thor blandió Mjolnir en rápidos arcos, generando enormes rayos de electricidad. Extendió su brazo y un rayo se lanzó hacia adelante, desgarrando el suelo y friendo a los centinelas en su camino. Agarrando la empuñadura de su espada sin filo, presionó Mjolnir contra ella, enviando voltios de electricidad a través de ella. Cuando retrajo la empuñadura, emergió una enorme gran espada de puro rayo. Con Mjolnir girando en una mano, cargó hacia adelante, abriéndose paso a través de las hordas de centinelas de Ultron, su espada crepitando con poder divino. Bruce, mientras tanto, llevaba un enorme cañón de plasma de 2 manos que había rescatado del banco de trabajo de Ultron. Su expresión era una mezcla de pánico y determinación mientras disparaba ráfagas masivas, perforando agujeros gigantes a través de los centinelas. Rápidamente recargó y continuó cubriendo las espaldas de Thor y Natasha, manteniendo a raya a sus enemigos. Bruce siguió caminando hacia atrás, disparando detrás de él, hasta que de repente se estrelló contra Thor. El asgardiano se había detenido en seco, completamente inmóvil. Confundido, Bruce se dio la vuelta y vio a Natasha en un estado similar. Ambos tenían expresiones aturdidas y silenciosas. Siguiendo su mirada, los ojos de Bruce se abrieron cuando vio la mitad inferior de la máquina del fin del mundo de Ultron. Se extendía por todo el techo del sistema subterráneo, su gran tamaño abrumador. Mientras tanto, en ese momento, Vision había aparecido, bloqueando con éxito a Ultron de los servidores de Internet. Enfurecido, Ultron estrelló a Vision contra el suelo antes de volverse hacia su enorme máquina. Con una sonrisa siniestra, giró la parte superior del dispositivo, activándolo. De vuelta bajo tierra, Bruce y los demás observaron cómo la enorme máquina emitía una luz azul intenso. En el momento en que se encendió, la mente de Bruce lo reconstruyó. Se le cortó la respiración y abrió los ojos con horror. Está intentando crear un meteorito. Soltó. Está planeando convertir a Sokovia en un meteorito y recrear la extinción de los dinosaurios. ¿Qué? Preguntó Natasha, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Esa luz azul, es electromagnetismo, explicó Bruce rápidamente. Está usando Vibranium para manipular el campo electromagnético. Con una máquina tan grande, no está planeando algo pequeño. Tanta energía podría encerrar a un país entero, todo este país. Y mira esos propulsores. Va a enviar a Sokovia muy alto en el cielo para que cuando caiga, el impacto sea como el meteorito que acabó con los dinosaurios. Solo que esta vez, ¿no se extinguirán los dinosaurios? Bruce se quedó callado sombríamente. Entonces tenemos que salir de aquí, dijo Natasha, retrayendo sus armas hacia sus muñecas. La única forma de detener esto es derrotar a Ultron. Pero cuando se volvió hacia Bruce, lo vio congelado en su lugar, con expresión desconcertada. ¿Qué pasa? Preguntó. Está encendido, murmuró Bruce. Pero no pasa nada. Bruce no era el único que se daba cuenta. Arriba, la expresión triunfante de Ultron se transformó en confusión. Ultron miró su máquina y luego volvió a mirar a Stark. Parece que estamos teniendo un pequeño y problema técnico, murmuró Ultron. Un momento. Apagó el interruptor de activación y luego lo volvió a encender. Nada. Lo hizo de nuevo. Todavía nada. Repitió el proceso varias veces. Ultron gruñó de frustración antes de patear la máquina. ¿Por qué no funciona esta estúpida cosa? Rugió. ¿Has intentado desenchufarla y volverla a enchufar? Bromeó Stark, sonriendo. Prueba a soplar. Tal vez acumuló polvo, añadió Tony con una risa. Todos se giraron para verlo sentado en la abertura de la pared superior de la iglesia, balanceando los pies casualmente. Niño, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Stark con curiosidad. ¿No deberías estar con la chica Maximoff? Tony se encogió de hombros. Está con Aukeye, Cap, Melissa y su hermano, cuidando a los centinelas. Señaló detrás de él. Los ojos de Ultron se entrecerraron. Su plan, su máquina, debería haber funcionado. La única forma de que no lo hiciera era si hubiera una variable inesperada. Su mirada se volvió hacia Tony. Tú, la voz de Ultron estaba cargada de sospecha. ¿Qué le has hecho a mi máquina? Tony se limitó a reírse entre dientes antes de extender la mano hacia el dispositivo.
Un sonido profundo y chirriante resonó en la cámara. El chirrido del metal al romperse, el desmoronamiento de la piedra y los cables al soltarse. De debajo del suelo emergió una enorme esfera de metal negro, retorciéndose con zarcillos. Voló por el aire y aterrizó sin esfuerzo en la mano de Tony. Realmente no deberías haber descartado mi pequeño trozo de simbionte antes, reflexionó Tony, sonriendo. Es malo para el medio ambiente tirar basura, ¿sabes? Los ojos robóticos de Ultron parpadearon al darse cuenta. Para crecer, mi pequeño necesitaba una fuente de energía, continuó Tony, lanzando el orbe de metal hacia arriba y cogiéndolo de nuevo. Así que, naturalmente, se arrastró hasta el núcleo de energía más grande que pudo encontrar. Su sonrisa se volvió maliciosa. Mi traje dice: gracias por la comida. Capítulo 179. Ven con mamá. Punto de vista en tercera persona. Mientras tanto, al escuchar que Tony había logrado acabar con la máquina, Bruce, Natasha y Thor decidieron que sería más prudente abandonar el laboratorio subterráneo, ya que ya no tenían necesidad de estar allí. Supongo que lo siguiente sería tratar y poner y para Ultron, ¿no? Dijo Natasha mientras continuaban mirando hacia arriba hacia el dispositivo Doomsday dañado. Sus luces azules ya comenzaban a atenuarse. Natasha transformó rápidamente su Omni-arma en una escopeta que apuntó detrás de ella, sobre sus hombros, sin mirar, y destrozó a un grupo de centinelas furtivos que se dirigían hacia ellos de manera sigilosa. Thor comenzó a girar su martillo, generando tanta electricidad como pudo, mientras Natasha se volvió hacia Bruce y sugirió: tal vez ahora sea un buen momento para transformarse en el tipo verde. ¿Qué? Preguntó Bruce con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Sabes que todavía no puedo controlar a ese tipo? Es demasiado peligroso para sacarlo, sin mencionar que todo con lo que tenemos que lidiar es con Ultron. No hay necesidad de sacarlo, podría ponerte en peligro. Natasha puso los ojos en blanco, agarró a Bruce por el cuello y dijo en un tono que no se disculpaba: espero que puedas perdonarme por esto cuando todo esto termine. ¿De qué estás hablando? Las palabras de Bruce se interrumpieron cuando Natasha lo atrajo hacia sí y lo besó. Para su sorpresa, lentamente se derritió en el momento. ¿En serio, ustedes dos? Ahora no es el momento. Thor miró en estado de shock mientras Natasha transformaba su Omni-arma en un fuerte taser detrás de Bruce y lo presionaba contra su cuello. PTZZZZZZZZZ. Bruce tuvo un espasmo y se desplomó sobre ella. Eso es lo que yo llamo un beso electrizante. Natasha se rió entre dientes antes de agarrar el cuerpo de Bruce y arrojarlo a la horda de centinelas de Ultron. Thor continuó mirando a Natasha con incredulidad antes de seguir su lanzamiento y ver a todos los centinelas saltar tras el cuerpo de Bruce como perros hambrientos hasta que se apilaron en una gran pila. ¿Lo mataste? Thor preguntó con cautela, mirando a Natasha con aprensión. No, por supuesto que no. Natasha se burló y le hizo un gesto para que se fuera. Hubo silencio mientras nada sucedía durante unos segundos mientras la pila de centinelas seguía aumentando. No debería haber, dijo Natasha con una expresión cautelosa, ya que no iba como esperaba. Roar. Hulk rugió con furia renovada cuando emergió de la pila de centinelas y los hizo estallar a todos con su repentina aparición. Thor y Natasha se agacharon bajo los centinelas voladores mientras Hulk se descontrolaba, rugiendo, y como Hulk estaba eliminando a los centinelas restantes bajo tierra. Thor balanceó su martillo hacia arriba y cayó volando, estrellándolo contra el suelo, liberando una onda de choque de pura iluminación que ayudó a Hulk en su alboroto. Mientras tanto, Natasha dejó escapar un suspiro de alivio al ver que todo iba según lo había imaginado. Despachó a los centinelas restantes con facilidad limitada. Y cuando Hulk terminó de destrozar a todos los centinelas restantes, dejó escapar un rugido fuerte, gutural y triunfante que sacudió sus alrededores. Luego se volvió con un resoplido hacia Natasha dejando escapar un gruñido amenazante. Natasha levantó los brazos en señal de rendición. Lo siento por eso, pero tenía que hacerlo, ya sabes, te necesitábamos y Bruce no te dejaba salir, era la única manera. El gruñido de Hulk fue mucho más bajo aceptando las palabras de Natasha, sin embargo, todavía parecía disgustado. Entonces, grandulón, ¿te importaría llevarme de regreso a la superficie? Preguntó Natasha descaradamente con una gran sonrisa. ¡Wow! Natasha gritó mientras volaba por los cielos mientras se aferraba al cuello de Hulk. Caerían de nuevo al suelo en medio de un bosque antes de que Hulk saltara al aire una vez más y se dirigiera hacia la ciudad. Sobre ellos, Thor volaba con su martillo apuntando hacia adelante.
Justo cuando estaban a punto de llegar, Hulk rodó al aterrizar, arrojando a Natasha del hombro de Hulk y volando por el aire antes de estrellarse contra un árbol y rodar por el suelo con ramitas y hojas en su cabello. Gruñó Natasha mientras rodaba por el suelo sin aliento. Se quedó sin aliento. Sí, supongo que me lo merezco, dijo mientras se ponía a cuatro patas y escupía el pelo de la boca. Rápidamente se puso de rodillas y negó con la cabeza hacia Hulk que la esperaba. Podría volar el resto del camino, no estamos lejos, dijo Natasha mientras activaba su cinturón de gravedad cero y convertía su arma Omni en escopetas. Ella comenzó a volar por el aire usando el retroceso de las escopetas para impulsarse a través del aire. Hulk y Natasha llegaron rápidamente hacia todos. Thor había llegado antes que ellos y se lo vio hablando con Melissa. Está bien, dámelo aquí, dijo Melissa extendiendo la mano expectante. Una vista divertida de contemplar cuando Melissa parada junto a Thor parecía una hija pidiéndole una mesada a su padre. Lo prometiste después de todo. Lo prometiste, después de todo, dijo Clint, instigando, mientras disparaba una flecha hacia un grupo de centinelas voladores en el aire. Todos fueron arrastrados cada uno en el aire antes de que otra flecha viniera y explotara causando que un informe de metal cayera del cielo. Pietro corrió con la cabeza de un centinela. ¿Qué se prometió? Se vio a Wanda y Steve todavía desmantelando centinelas juntos, sin embargo, trabajando en conjunto. No iba a incumplir mi palabra, aquí, pero solo por el resto de esta batalla, dijo Thor con un ligero puchero mientras volteaba el mazo en su mano y le presentaba el mango a Melissa. Ven con mamá, dijo Melissa, moviendo su dedo hacia el mango. Melissa agarró el mango y sintió electricidad crepitando a través de sus dedos. Sus ojos brillaron intensamente, un rayo crepitó y fluyó de sus ojos, levantó su mano con Mjolnir hacia los cielos donde se estaban formando nubes oscuras. Los relámpagos y truenos rugieron antes de que un rayo espeso cayera y envolviera a Melissa mientras gritaba: poder ilimitado. Un grupo de centinelas fue destrozado como consecuencia cuando una gran onda expansiva de poder surgió de Melissa. Una nube de humo cubrió su figura dejando solo su silueta para mostrar con una capa detrás de ella. Melissa comenzó a girar su martillo, lo que creó una gran ráfaga de viento que dispersó el humo revelando su figura. Vestía una armadura nórdica plateada femenina, con una capa roja ondeando detrás de ella, un casco plateado que cubría la mitad superior de su rostro, que estaba adornado con alas de metal hacia el costado. Su brillante cabello rubio ondeando detrás de ella junto con su capa, lo que hacía que su apariencia pareciera encantadora. Melissa lanzó su martillo y voló por el aire apuntando a todos los centinelas, cambiando de dirección para encontrarse con ellos de frente y destrozarlos cuando hicieron contacto con el martillo. Extendió su mano hacia afuera y el martillo voló de regreso a sus manos. Lo giró rápidamente en sus manos generando electricidad, antes de volar hacia arriba con el martillo y estrellarse contra el suelo desatando una ola de rayos a través del suelo hacia un grupo de centinelas que se acercaban sin fin. Melissa se quedó de rodillas, con el martillo presionado contra el suelo. Lentamente comenzó a levantarse, escombros del suelo cayendo del metal. Melissa dejó escapar un profundo suspiro mientras decía: lo siento Tony, pero parece que me he enamorado de otra persona, dijo mirando el martillo con amor. Sabes que las comunicaciones siguen activas, ¿verdad? La voz de Tony sonó a través del oído de Melissa en un tono frío. Melissa se estremeció y se rió un poco torpemente frotándose la nuca. Fin del capítulo 179.